Listo. Hola, hola a todos. Déjenme compartir nada más la pantalla. Hoy se nos hizo un poquito tarde, pero bueno, justo, de hecho, esta sesión es un poco más corta. La analicé, la medí en tiempo desde la vez pasada y esta sesión es un poquito más corta. Entonces, bueno, vamos a empezar directamente con esta parte de la diversidad. Este es un tema, a mí me parece muy interesante. Entonces, pues vamos viendo de qué se trata. Déjenme nomás acomodar aquí las herramientas. Listo. Entonces, bueno, el tema de la diversidad, aquí, no, esta vez nos vamos a saltar tantito el check-in y vamos a ir directo al tema de la diversidad. Eh, Vamos a abrir este asunto de la diversidad con una cita de una periodista e ilustradora de San Francisco. Ella es muy joven, pero me parece que cierra perfectamente lo que queremos expresar, reflejar en esta semana. Y esto se trata de tratar de entender a través de la experiencia de otras personas. Entonces, creo que aquí ella dice, estamos todos moviéndonos por ahí con nosotros mismos al centro, hacemos cosas motivados por lo que queremos y por lo que pensamos, y muy rara vez hacemos un esfuerzo mayor por detenernos y pensar acerca de la gente que está alrededor de nosotros y cuál es su experiencia de los mismos momentos y sucesos. Entonces, esto, si ustedes se fijan, va más allá de un tema de equipo, es un tema social, en el hecho en el que la raíz de las guerras, de muchos conflictos, de muchos problemas, es la no aceptación de esta diversidad de la que estamos hablando. Es el ensimismamiento y pensar que tus problemas son más importantes que los problemas de los demás. Entonces, esto, la verdad es que como líderes viene muy bien que lo entendamos porque a partir de la diversidad podemos sacar cosas muy interesantes. Entonces, bueno, aquí más bien les quiero preguntar a ustedes, para ustedes, ¿qué significa diversidad? ¿Qué es que cuando escuchan esta palabra, qué les evoca? Entonces, no sé quién me platica. ¿Qué les significa la palabra diversidad? Pues habla digo, diferente, cosas distintas, que no es homogéneo. Este, ahora sí que es diverso, ¿no? Que hay varias versiones de eso mismo en diferentes representaciones. Ok, perfecto. Ok, a ver. ¿Qué más les evoca esto de diversidad? O sea, me gustaría que más allá de la definición pensáramos en los retos o las reacciones emocionales que les genera este asunto de diversidad. No sé, Charro, Vane. Bueno, vamos a avanzar. El hecho de la diversidad, y digo aquí la pregunta también de cómo recibe el equipo la diversidad. Esto, si quieren, lo platicamos al final. Me gustaría que después de o sea, que después de esta plática y después de que vean los que lo vean esta sesión en la grabación, que se preguntaran cómo reciben individualmente la diversidad y cómo recibe su equipo la diversidad. ¿Qué pasa cuando se adiciona un nuevo miembro al equipo y este miembro presenta cosas que no son a lo mejor lo del general, ¿no? Y entonces justamente empiezo con esta imagen. Esta imagen viene también en el kit de aprendizaje y es un poquito hablar de, pues que hay, más allá de las diversidades o sea, que da la etnia, el color de piel, la edad,
el género, más allá de la diversidad aparente, hay una diversidad enorme entre personas, aún en la misma familia, hay muchísima diversidad en opiniones, en gustos, en necesidades, en objetivos de vida. Y entonces, como líderes de equipo, a nosotros nos viene muy bien entender cómo podemos sacarle provecho a esta diversidad. Un error en el que incurrimos muchas veces como líderes, bueno, voy a hablar por mí, un error en el que he incurrido es en ocasiones rodearme de gente que se parece a mí, que tiene objetivos que yo considero que son muy parecidos, y entonces al final, cuando los miembros del equipo tienen un perfil muy similar, la calidad de los resultados a veces pues, es más baja que si tuviéramos diferentes perspectivas, y es por eso que hablamos ahora tanto de los equipos multidisciplinarios, de los diferentes saberes, hablamos mucho de, pues no sé, de cuestiones que involucran la diversidad, ¿no? Y entonces, esta semana la intención es que ustedes se permitan entender la diversidad en diferentes dimensiones, tanto en dimensiones, en lo personal, ustedes que identifiquen cuál es su aporte único al equipo, porque muchas veces el líder ni siquiera se entiende a sí mismo, y esto también genera muchos problemas con la diversidad. Y después entender con quién se está relacionando, de modo que a cada uno le pueda sacar el mayor provecho, y se oye medio feo, como si fuera una naranja, sacarles el jugo, pero el asunto es más bien cómo relacionarte con ellos, porque en la forma en cómo te relacionas con el equipo está la calidad de los resultados que vas a obtener. Entonces, bueno, aquí la pregunta es, ¿dónde comienza la diversidad? O sea, ¿qué vale la pena analizar de la diversidad? ¿Dónde está el punto? Y creo que uno de los puntos para empezar es justamente ver la diversidad a partir del conflicto. Este es lo que vimos la vez pasada, el módulo pasado, la sesión pasada, y en la que hablábamos de que el conflicto es normal, necesario, pero estaba resaltado otro bloque de este texto. Esta vez, lo relevante es hablar de personas diversas, con distintos antecedentes, valores, opiniones y preferencias. Todos ellos, cuando los pones a trabajar juntos, obviamente hay roces, ¿no? La labor del líder es entender el potencial de cada una de estas personas y entonces hacer lo que salga. Y ahorita vamos a ver algunas herramientas para eso. Este es un fragmento de una película que se llama Cloud Atlas. A mí me parece interesantísima esa película, porque si no la han visto, véanla. Cuenta una historia a través de diferentes momentos de la existencia. Está medio fumada, está medio pesada, porque hay personajes que van viviendo diferentes etapas y que de repente son como reencarnaciones unos de otros. Y aunque y no lo plantea como tal como reencarnaciones, pero va planteando situaciones que se repiten en un hombre y después en una mujer muchísimos años después, y después, por ejemplo, en este robot, esta mujer es un robot, entonces ella hace filosofía con qué es ser, con qué es existir, ¿no? Y dice que existir es ser percibido, y también es conocerse a sí mismo, pero esto solamente es posible a través de los ojos de los demás. No existimos si no hay un otro que nos mire. Y entonces, a mí me parece relevante esto en temas de la diversidad, y tomando la cita al principio, porque andamos por ahí pensando que el mundo es a nuestra medida, siendo que nosotros nos debemos a que los demás nos perciban. Sin los demás, nosotros no existimos. Entonces, nosotros nos debemos a los demás. Nosotros como líderes no podemos hacer mucho si no tenemos al equipo. Entonces, este asunto, les digo ya, filosófico de la diversidad es el hecho de que haya muchas personas viendo una misma cosa desde diferentes perspectivas, está para algo. Y nosotros como líderes podemos sacarle ventaja a eso a través de encontrar cómo podemos sacarle valor a eso a través de los puntos que nos unen, a pesar de que somos diversos,
el 99% de la genética, 99.99% de la genética la compartimos. Entonces, muchas de las ideas también las compartimos. No solamente hay diferencias, también hay muchas cosas, muchos puentes que podemos construir para poder llegar hasta la otra persona, entenderla y aprovechar su punto de vista y su manera única de hacer las cosas y permitirles a ellos que hagan las cosas de una manera específica, ¿no? Y entonces está también padre esto, porque digo, se los dejo como reflexión. Esta es una puerta de una oficina que dice "No one belongs here more than you". Nadie pertenece más aquí que tú. Entonces, imagínense, muchas veces el problema, y ustedes seguramente lo han sentido cuando trabajan en algún lado, sienten que no pertenecen. Y justamente ese no pertenecer es porque las diferencias que ustedes presentan frente al resto de las personas ahí, los hacen sentirse que no van ahí, ¿no? Entonces, nosotros como líderes, si llevamos al equipo a que se sienta que, o sea, que nadie más pertenece más ahí que ellos, entonces estamos haciendo las cosas muy bien y a partir de ahí vamos a tener los mejores insights, las mejores ideas, las mejores aportaciones, la contribución así de lleno en los proyectos. Entonces, bueno, hacia allá vamos, ¿no? Y para poder empezar a hablar de contribución ajena, necesitamos entender cómo contribuimos nosotros de manera única. Más allá, ahorita les voy a pedir que se olviden un poco, como lo hemos hecho en algunas sesiones por teléfono, que se olviden un poco ahorita del equipo y se centren en ustedes como miembros, o sea, no como líderes, sino como miembros del equipo, como uno más de la bola. Entiéndanse qué es lo único que ustedes aportan, qué es eso especial, qué es eso en lo que ustedes son diferentes que aporta al equipo. Y ahora pregúntense si realmente lo aportan con la confianza suficiente como para que el equipo lo valore y que se pueda sacar provecho de eso. Y es que lo que también les quiero decir aquí es que no podemos hablar de diversidad y aprovechar la diversidad de los demás si no tenemos confianza en que nosotros tenemos una pieza importantísima del rompecabezas. Nosotros tenemos un aporte importantísimo en el equipo y nosotros somos únicos más allá de por el hecho de tener el puesto que tenemos, haber empezado el negocio que empezamos o haber caído en el lugar en donde caímos. Somos únicos porque hemos vivido, tenemos una infancia única, tenemos unos intereses únicos, hemos leído una cantidad de libros un cierto grupo de libros diferente a los que han leído otras personas, hemos visto otras películas, hemos consumido otro tipo de arte y entonces ustedes tienen una manera única de contribuir a ese equipo. Piensen con qué tanta confianza contribuyen ustedes, porque lo primero es entender cómo contribuyo yo para después poder transmitir y ayudar a los demás a que tengan la confianza para contribuir con eso único que tienen, ¿no? Y entonces aquí les voy a hablar de algo muy interesante. Hay un libro que se llama The Neo Generalist, que habla justamente en este mundo de la especialización, en el que cada quien tiene pues un rol y que aparte venimos cargando de la era industrial porque el operador de la máquina generalmente movía la palanca para arriba y para abajo y entonces él se especializaba hasta que se moría en mover la palanca para arriba y para abajo. Esa herencia todavía la traemos arrastrando y de repente pues hay así hiperespecializaciones, como mi abuelo es odontólogo y contaba el chiste de que la clínica de especialidades en la que él trabajaba, había especialistas en sacar la muela del juicio, o sea, eso sí había, especialistas en sacar muelas del juicio, y todavía entre ellos se hacían la broma de, bueno, ¿tú eres especialista en sacar la muela izquierda de arriba o la muela izquierda de abajo? Entonces, llegamos a un punto en el que realmente perdimos el enfoque de para qué era la especialización, me parece. Entonces, ahorita, si ustedes se fijan, hay mucho esta sensación entre los jóvenes, y no sé, a lo mejor ustedes también lo llegaron a sentir, de no poder decidir hacia dónde se querían ir, ¿no? De no poder elegir uno de los caminos, de entre todos los que hay, tenía que elegir una carrera y dedicarle un montón de años a esa carrera, y luego dedicarle un montón de años de su vida a eso.
Y entonces este libro justamente plantea lo contrario. No tenemos que ser especialistas necesariamente. Eso nos lleva a rutina muchas veces, nos lleva a cosas que a veces no queremos, ¿no? No tenemos que ir ahí. Entonces, lo que dice es, hay perspectivas interesantísimas de gente que ha ido por múltiples disciplinas y ha sacado cosas de esas disciplinas, ¿no? Habla del hombre renacentista, Da Vinci, los compositores de Renacimiento, o sea, toda la época del Renacimiento eran músicos, eran filósofos, pintores, inventores. Este hombre del Renacimiento es lo que necesita los equipos modernos. Es gente que entienda múltiples disciplinas y pueda llevar y brincar entre cada una de ellas y pueda extraer esto. Y entonces, si ustedes se fijan, existe diversidad hasta en la misma persona, pero a veces no nos permitimos ir más allá de lo que nos enseñaron en la casa, de lo que nos enseñaron en la escuela y de lo que nos están enseñando en la chamba, ¿no? Entonces, yo lo que les planteo aquí es, empecemos por no negar la diversidad. Las cosas que se hacen diferentes, lo que más mata la creatividad es decir, no, aquí así no lo hacemos, ¿no? Aquí, a la verdad es que aquí las cosas se hacen así y entonces, pues no, la verdad no. Sí, amigo, ¿quieres platicar? Sí. Pues durante mucho tiempo yo también estuve de acuerdo en que es bueno conocer y de cierta parte saber ejecutar de varias cosas, pero ¿qué pasa cuando en un grupo todos hacen de lo mismo? Bueno, todos hacen diferentes cosas, pero no hay una especialización, no hay alguien que pueda sobresalir y que pueda ir subiendo el estándar y todos se quedan en el mismo plano. Entonces también tengo como que ese de repente conflicto interior de qué conviene, ser alguien que maneje varias cosas o alguien que se especialice. Yo como lo he visto es, si un líder puede tener la visión y el conocimiento de varias cosas, está bien, pero a final de cuentas, cuando tú logras que alguien más, que es el que lo va a ejecutar en el caso específico de mi puesto, que alguien más lo va a ejecutar, lo especializas, pero le empiezas a dar insights de otras disciplinas, lo vuelves algo más fuerte, pero no necesariamente que en las dos vaya siendo bueno porque se va a quedar plano, o bueno, así es como lo he visto. La verdad es que justamente es uno de los debates de esta sesión, el hecho de cómo haces un balance entre, pues si tienes puros generalistas, nadie hace las cosas a profundidad. Si tienes puros hiperespecialistas, cada quien va a hacer las cosas de su manera única y especial y nunca va a haber una conexión. Entonces aquí, yo les pongo el ejemplo del especialista ya lo conocemos. El ejemplo del generalista no siempre lo conocemos, ¿no? O sea, hay gente que cree que hasta el líder es un especialista en liderazgo y más bien, por lo que estamos hablando hoy aquí es porque a los líderes muchas veces nos viene bien poder brincar entre diferentes disciplinas, ¿no? No todos los miembros del equipo, acuérdate, es como lo que platicamos de ser papás. No todos, porque podamos ser papás, queremos ser papás y estamos habilitados para ser papás y vamos a ser buenos papás. No es así. No todos, porque podamos ser líderes, queremos ser líderes y estamos dispuestos a hacer lo que implica ser líder, porque es una chinga, la neta. Entonces, el entender que podemos, como líderes, brincar entre especialidades, también nos da la posibilidad de entender que va a haber alguien que se quiere clavar en algo bien específico y darle chance de que se clave. ¿Sí me explico? Pero hay que mantener, a esto me refiero con este balance, esta diversidad, y justo lo que yo les quiero proponer aquí es no se queden con los mismos integrantes en un equipo todo el tiempo, metan más, saquen, intercambien, rócense con otras personas. En caso, por ejemplo, de Vane y contigo, yo sé que son dos socias, pero involucren más gente en los proyectos y eso les va a dar mucho más riqueza en la manera de cómo solucionan las cosas. Entonces, justo esto es lo que les planteo y es muy, muy buena la observación tuya, Charro. La cosa es encontrar el balance, la cosa es entender que va a haber quien quiera hacer un montón de cosas y también se vale, y a esa persona lo que hay que hacerle es ayudarla a que siempre esté con cosas frescas y nos pueda ayudar a traernos nuevas conexiones. Estos son los creativos, generalmente,
y luego buscar a quien se quiera clavar, quien le veamos algún talento especial y le interese, llevarlo por el sendero de la especialización. Lo ideal sería que todos fuéramos generalistas y tuviéramos uno o dos así hiperespecializaciones. O sea, yo soy el especialista en esto, pero también sé de esto y de música y de poesía y de filosofía y de negocios porque eso te da una riqueza a ti como ser humano. Entonces estamos hablando de un desarrollo en muchos aspectos, y esto te permite atacar los problemas no solamente con una perspectiva. Esto es de lo que se trata como este bloque. Y hay una plática de TED de esta chava que se llama Emily Wapnick. Ella habla de que no todos tenemos así, de lo que cuentan, ¿no? Que es como el llamado. No todos fuimos llamados a ser doctores. No todos fuimos llamados a ser como de, puta, pues pasé por ahí, la fila estaba más. Yo he escuchado eso. Pasé en todas las filas en la Michoacana, en la universidad, y la de Derecho era la más corta, entonces me formé ahí y llevo 10 años de abogado. O sea, tampoco es como que haya sido tan aleatorio. Había ya como una inquietud por entender de qué se trataba. Entonces, muchos de nosotros, yo me incluyo en eso, no tenemos un llamado específico a algo, ¿no? Entonces queremos andar probando aquí, probando allá, y bueno, aquí el único problema es que de repente tendemos a dejar las cosas a medias, pero también este es otro perfil, ¿no? El del generalista. Vean la plática de esta mujer, ella habla de este hombre renacentista, hombre-mujer renacentista, y ahora el término se llama polímata o polymath. Es alguien que tiene, poli es variedad, varios, y math es conocimiento, entonces alguien que tiene muchos conocimientos, ¿no? Conocimientos de diferentes rubros. Entonces, bueno, esta es una plática de TED, no tiene desperdicio alguno los 12 minutos que dura. Y aquí, independientemente de... Lo que le estoy presentando son diferentes perspectivas, ¿no? Justamente para que podamos agarrar lo mejor de cada uno. El asunto es que la diversidad generalmente tiene una barrera. Vean todo lo que llamamos la xenofobia, todos los problemas raciales, los problemas con la gente que tiene, no sé, homosexuales, lesbianas, transgénero. O sea, el asunto siempre hay un rechazo inicial, ¿no? Esto pasa con todo lo que no conocemos. Esta es una reacción natural a todo lo que no conocemos y es por un instinto de preservación. Entonces, tengan en cuenta que las ideas se comportan de la misma manera y todas nuestras contribuciones, todas que vienen desde nuestro punto único de ser, van a presentar alguna resistencia. Todas nuestras expresiones únicas, eventualmente alguien va a decir, ¿esto qué? O sea, esto no sirve o esto, lo que sea. Entonces, ténganlo en cuenta y entiendan que el camino de la diversidad es el camino del cambio. Las cosas que son diversas generalmente son cosas que muchas veces antes no se habían planteado o no, cuando menos en este grupo, y, o sea, en el equipo en el que ustedes están. Entonces, muchas veces van a presentar resistencia. Partiendo de ahí, vamos a hablar de algunos de los modelos. Híjole, me tapa un poco. Espero que ustedes no. Hay una doctora que se llama Dara Blumenthal, que ella hace esta disección de la naturaleza del trabajo. Déjenme ver si puedo recorrer esto. Sí. Bueno, ella habla de que la naturaleza del trabajo, si tú quieres innovación y cambio, entonces necesitas trabajo en equipo y colaboración, lo que requiere muchísima comunicación, que para que se dé necesita seguridad psicológica, confianza intrapersonal, y aquí es donde generalmente la conversación se detiene, porque no hay confianza y no hay un ambiente en el que podamos hablar, porque para eso se requiere que la gente tenga la capacidad de escuchar activamente y tenga empatía, se pueda poner en los zapatos del otro. Entonces, aquí dice ella que si tienes suerte en una conversación, que se pueden incluir las dos, puedes
puedes proceder fácilmente, o sea, fluye, ¿no? Pero para eso también se requiere mucha vulnerabilidad. Pues esto es el hecho de presentarse como no todopoderoso, no como que no te la sabes de todas, sino pues que eres un individuo y que no tienes la verdad en tus manos, ¿no? Eso requiere una súper autoconciencia y un montón de reflexión de nuestra parte, lo cual requiere capacidades de desarrollo, digamos, adultos, que es dejar de lado qué quiere el niño. O sea, el niño desarrolla su yo. ¿Qué quiere el adulto? Entender, o sea, el yo, de modo que pueda ya no poner sus necesidades más básicas al principio, su voluntad berrinchuda al principio. Requiere poder sacrificar algunas cosas para después y obtener resultados mejores, ¿no? Entonces, bueno, ella habla de todo esto y yo con lo que lo complemento es, consideren el desarrollo personal primero. O sea, ustedes tienen que estar conscientes de lo que ustedes son, de su diversidad, de sus puntos fuertes, de cómo operan, para después empezar a ver hacia los demás. Necesitan empezar a desarrollarse ustedes para después poder motivar la diversidad. Y entonces, bueno, un poquito es esto lo que ella habla al respecto de la naturaleza del trabajo. Y aquí les pongo un procesito en el cual vemos cómo es la evolución del desarrollo intercultural, ¿no? Suponiendo que hay un punto de origen que es cuando pensamos una modo de pensamiento monocultural hasta el objetivo que es un modo de pensamiento intercultural. En el inter hay un primer paso que es como de negación, en el cual o sea, creemos que no hay diferencias, creemos que todos somos iguales, y después hay polarización, en el que empezamos a juzgar estas diferencias. No, es que este hace esto, es que esto no, pues así no es aquí. Y después hay un momento de minimización, que lo que hace es decir, tu diferencia es menos importante que mi diferencia. Tu parte única es menos relevante que como aquí hacemos las cosas, ¿no? Hasta que en algún momento se le ve el valor a eso y hay una aceptación, que es cuando profundamente se comprende la diferencia y se le encuentra el valor, ¿no? Y después de eso ya hay una adaptación, ¿no? Que es a lo que yo me refería con construir puentes, hacer puentes de entre lo que nos une para poder traer de allá esas partes únicas de los demás y poder llegar a cosas mucho más interesantes. Y aquí a mí esto también me voló el cerebro cuando lo vi, que es esta diferencia, este modelo mental de introvertidos y extrovertidos, ¿no? Aquí les voy a platicar las diferencias y ahorita me dicen ustedes dónde se sienten antes de avanzar más, ¿no? Bueno, los introvertidos tienen algunas preferencias. Ellos piensan antes de hablar, versus los extrovertidos que más bien expresan en voz alta los pensamientos para poder acomodar las ideas, ¿no? O sea, siempre está hablando, son los que dicen, estoy pensando en voz alta, o son los que de repente empiezan a contar cosas y dicen, no, ¿sabes qué? No. La verdad, ahora que lo digo es que esto y esto. O sea, esto es lo que sucede con los extrovertidos. Expresan para poder pensar y los otros piensan antes de hablar, ¿no? Los introvertidos hablan solamente de ellos mismos con las personas que conocen y en las que confían, mientras que los extrovertidos pueden hablar de ellos mismos sin ningún problema con quien se les aparezca, ¿no? Son las señoras que en la combi dicen, ¿cómo ve mi hijo en Estados Unidos? ¿No? O sea, esas cosas que, o sea, es una persona extrovertida versus alguien que le dices, oye, ¿por qué nunca platicas de ti, no? No, es que no, casi no. O sea, esta gente que no pone en común porque no lo prefiere, ¿no? Luego, los introvertidos, ellos quieren visiblemente estar en backstage. Ellos no quieren salir a escena. Versus los extrovertidos que quieren estar con más personas, son los que se echan el chiste. O sea, estas son la diferencia, ¿no? O sea, unos son más retraídos, otros son más sociables, más gregarios. Los introvertidos, por ejemplo, prefieren comunicarse por escrito. Mensajes de texto, WhatsApp, correo electrónico,
mensajes por Slack, versus los extrovertidos que prefieren, me paro, voy y le pregunto, ¿no? O le echo una llamada, ¿no? Más rápido. Generalmente es eso de más rápido. Lo más rápido es, y en lo que se gasta menos tiempo, es en mandar un mensaje. Y cuando llamamos, lo que queremos es tener a la otra persona síncronamente. El asunto es que cuando hablamos fluye más información, ¿no? O sea, hay las dos. Pero bueno, los extrovertidos prefieren hablar, los introvertidos prefieren escribir. Y los introvertidos prefieren conversaciones uno a uno. A ellos no les encanta, o sea, prefieren evitar los grupos. Y los extrovertidos usualmente les gusta recibir información de varias fuentes, ¿no? De varias personas. Entonces, a ver, ustedes platíquenme, ¿dónde se sienten? ¿Cuáles creen que son más sus preferencias? Porque vamos a llegar a una conclusión aquí interesante. Híjole, yo creo que voy a sonar el cliché, pero creo que tengo de las dos. Por ejemplo, en las preferencias trato de pensar las cosas antes de hablar, cuando tengo tiempo. Pero, prefiero comunicarme por teléfono o en persona. O igual cuando cuando es una reunión, si es algo que es muy importante, pues prefiero una reunión uno a uno. O sea, si sé que la información necesito tiempo para procesarla, prefiero eso a preferir recibir información de varias personas. Ok, de acuerdo. Entonces, como que creo que sí estoy uno sí, uno no, uno sí, uno no. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Pues bueno, yo también creo que me identifico mucho como Esaú. Hay cosas que hago en relación, de hecho, si me hubieras preguntado antes de ver esta lámina, te diría, soy más bien introvertido, pero creo que cuando uno agarra vuelo empieza a tener tintes de extroversión, entonces pues también a la mitad del camino. Ok, muchas gracias. ¿Tú, Vane? Yo también siento, por ejemplo, me gusta como participar y en reuniones, en las juntas, decir mi opinión y todo, pero por ejemplo, también hay como un extremo de extrovertidos, ¿no? Porque hay la gente que quiere llamar la atención. Entonces, como solo es como me gusta participar y me gusta estar ahí, pero no me gusta ya el grado que tienes que llamar la atención o cuando tienes que como hacer ese tipo de cosas como de contar los chistes y esto, como que ya no. Sí, de acuerdo. Ok, perfecto. Bueno, justamente eso es lo que yo quería dejar claro. Muchas veces pensamos que somos de uno o que somos de otro. Y lo que quiero es que vean la complejidad del ser humano. Hay momentos y hay personas con las que somos introvertidos. Y hay momentos y hay personas con las que somos extrovertidos. Entonces, aquí el asunto es que ustedes vean, primero que se entiendan a ustedes. Ahorita vamos a llegar a una herramienta que está interesantísima en la que, más allá de estas cinco categorías medias mutuamente excluyentes de Patricia Weber, hay un test muy específico en el que vamos a ver hacia dónde nos inclinamos más. Un buen líder es aquel que entiende las dos, ¿no? O sea, justo lo que yo quiero que vean aquí es, experimenten las dos, traten yo por ejemplo, yo soy de los que de repente necesitan hablar para poder acomodar las ideas, específicamente en eso, pero ya hay muchas cosas en las que yo no quiero estar a escena, o sea, a mí no le saco, pero a mí no me gusta estar, o sea, yo prefiero a veces estar ahí como en segundo plano, ¿no? O sea, ayudando, pero no necesariamente donde me veo. También, por ejemplo, prefiero las conversaciones muchas veces uno a uno, no sé, dependiendo de la situación. Entonces, aquí justamente el tema es, si creen que se van más hacia un lado en alguna de estas dimensiones, intenten el otro, a ver qué pasa. Empiecen a experimentar qué hay ahí. Porque, por ejemplo, yo trabajaba, Iker y Charro conocen a Daniela Pérez. Yo trabajaba con ella era como mi mano derecha algún tiempo. Entonces, ella es una mujer muy callada y yo siempre yo siempre pensé que le faltaba desarrollo, o sea, como que le faltaba desarrollar su hablar en público y poder tratar con las demás personas, hasta que entendí esto y dije, bueno, es que no lo pueda hacer y la he visto hacerlo varias veces y lo hace bien. El asunto es que ella no lo prefiere y lo va a evitar cuanto pueda. Entonces, para yo poder trabajar bien con ella, porque aparte es una persona talentosísima,
necesito no ponerle a hacer cosas que no le gustan, ¿no? O sea, no sistemáticamente, cuando menos, ¿no? Habrá cuando lo tenga que hacer, y muchas veces a mí me sorprendió diciendo, ¿sabes qué? Tuve que organizar una reunión y se vienen 20 personas y vamos a hacer esto, ¿no? Pues está bien, ¿no? Entonces, aquí el tema es que entiendan cómo se sienten cómo se siente una persona estando en diferentes perspectivas. Esto que hablamos al principio, si yo soy otra persona, ¿cómo veo esta misma situación que para mí afecta tanto y que a esa otra persona a lo mejor le viene valiendo 6 cacahuates, ¿no? Entonces, bueno, este es un modelo interesante para hablar de la introversión y la extraversión. Y otro modelo interesante es este del inventario de, ¿cómo se llama? El SDI, el inventario para despliegue de fortalezas. Son 3 dimensiones en las que hay un enfoque que está más hacia las personas, hay un enfoque que está más hacia el desempeño y hay un enfoque que está más hacia el proceso. Aquí lo que vale la pena ver es como cuál es su estilo, cuál es el estilo de ustedes como miembros de equipo. ¿Ustedes en qué se enfocan más? Si hay un enfoque hacia las personas, déjenme, tengo un poquito más de información al respecto. El enfoque hacia las personas es, las personas les importan más adjetivos como la lealtad, el cuidarse entre ellos, el apoyarse, el estar ahí para los demás, la ayuda, la modestia, la confianza. Ese es el enfoque hacia las personas. El enfoque hacia el performance, hacia el desarrollo, es alcanzar resultados. Me importa más tener confianza en mí mismo, ser ambicioso, ser competitivo, persuadir. De repente, si hay que echarse un tiro, pues nos lo echamos, tomar riesgos y actuar rápidamente. Eso es enfocado en el performance. Y enfocado en el proceso es establecer un orden, ser analítico, ser metódico, ser reservado, tener principios, ser cauteloso, perseverar. Entonces, digamos, esta no es una matriz, sino son 3 dimensiones en las que puede uno caer del 1 bueno, aquí está marcado como del 1 al 100 en cada uno. Vale la pena, si se meten a esa página Total SDI, pueden hacer un test de ver en dónde caen ustedes. Les hacen preguntas en cada uno de estos aspectos y justamente entienden cuál es su enfoque, ¿no? Aquí lo interesante es, las decisiones las tomamos muchas veces frente a este enfoque y nosotros tenemos un enfoque, pero hay quien dentro de nuestro equipo no es solamente el líder el que puede tener este enfoque. Hay miembros del equipo que prefieren a las personas frente al desempeño y al proceso. Aquí, por ejemplo, yo creo que yo estoy mucho más del lado de la gente y del proceso, ¿no? De repente yo soy de la idea de tú vales a pesar de tu productividad, ¿no? Tú vales como persona, no por la cantidad de trabajo que saques. Entonces, sí, claro que hay que sacar la chamba, pero el asunto es no a costa de la persona. Ese es mi enfoque. Y entonces yo lo que les invito, y al ratito les vamos a dar tiempo de hacerlo, es encuentren cuál es su enfoque. Es más hacia las personas, es más hacia el performance, es más hacia el proceso, es algo un poquito más centrado. No lo sé, o sea, el asunto es poder transitar entre todos para poder tener variedad y poder aparte llevar a cada uno de los miembros del equipo hacia donde lo necesiten. Y bueno, el test de personalidad de Myers-Briggs es muy relevante porque nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Aquí está mal la fuente se llama 16 Personalities. Les voy a pasar el link porque una de las actividades, y viene en el kit de aprendizaje, está relacionada con que ustedes hagan este test. Es un test que justamente ustedes cuando hicieron el formulario de bienvenida que les mandé, venía algo de que si habían tomado algún test de personalidad. A mí me viene bien saber con las personas que yo interactúo en qué personalidad caen. Esta tiene 16 combinaciones y entonces miren, aquí más o menos se ven cuáles son las dimensiones. Uno está enfocado en la mente,
que determina cómo interactuamos con nuestro ambiente. ¿Somos introvertidos o extrovertidos? Aquí lo van a ver un poquito más claro porque les van a hacer más preguntas específicamente para que ustedes se ubiquen. Luego, en cuanto a energía, esto directamente está enfocado a nuestra energía mental. ¿Hacia qué, cómo hacemos las cosas? ¿Un poco más intuitivamente o más observando? El intuitivo nace de mí, la forma de resolverlo. El que observa nace de ver cómo suceden las cosas afuera. La naturaleza, hay quien piensa más que sentir, hay quien siente más que pensar. Las tácticas, hay quien juzga antes de prospectar, o sea, prospectar quiere decir como ir planeando, tener los argumentos, tener un poco más de información, y juzgar es lo que siento, o sea, lo que mi corazón me dicta, ¿no? Esto está bien, esto está mal, ¿no? Prospectar es un poquito más tener elementos. El que juzga es más impulsivo, el que prospecta es más analítico. Y la identidad, ¿no? Si eres asertivo quiere decir que sabes por dónde moverte, o si eres turbulento, que dudas en para dónde ir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver dos muy claros, el ENTP, que es el que debate, o sea, esta persona siempre tiene que tener una contraposición para las cosas, o del otro lado está el campaigner, que es el ENFP, que es el que siempre es el emprendedor, yo creo que algunos de ustedes van a caer aquí, por como los he visto. Entonces, es el emprendedor, es el que empieza cosas, es el que tiene mucha energía, ¿no? Y entonces, bueno, específicamente en yo cuando hice el resultado, el ejercicio, salí campaigner, pero con categoría de diplomático, ¿no? O sea, hay aquí como mi punto fuerte es la posibilidad de tratar con personas. Soy más extrovertido que introvertido, soy más intuitivo que analítico, me voy más, pero si se fijan en feeling está muy en medio, soy más por lo que siento que por lo que pienso, pero estoy más bien centrado. Soy más de tener datos que de juzgar, pero también me aviento, y tienen ventajas los dos, ¿eh? O sea, el que juzga toma decisiones rápidas, el que prospecta se toma toda la vida en tomar las decisiones. Soy un poquito más asertivo que turbulento, pero tampoco así que ustedes digan que, ¡ay, qué decisión! Esto es justamente lo que a mí me gustaría que ustedes vieran de ustedes y que entendieran por qué están donde están. Y digo, aparte trae una súper interpretación y te entiendes muy bien a ti mismo. Y eso es lo que quiero. O sea, quiero que ustedes tengan herramientas para entenderse a ustedes mismos, de modo que puedan ser mejores líderes, porque si ustedes saben desde dónde están operando, qué es lo que necesitan cuando hablamos de conflicto, ustedes entienden cuáles son las cosas que los limitan, van a poder rodearse de gente que los complementa y además van a poderle sacar esa parte única a los demás. Una vez que lo entienden, motiven a los demás a que también se entiendan y traten de entenderlos a ellos. Entonces, esto la verdad es que nos ayuda a hacer mucho mejor las cosas, ¿no? Y aquí una frase que les pongo es, todos tienen derecho a sentir lo que sienten. Hay una idea a veces de que los sentimientos no son o sea, que no hay que llevarse los sentimientos al trabajo. Eso está muy mal. Las personas no pueden dejar un brazo o una pierna en la casa cuando se van a trabajar. Tampoco pueden dejar las emociones. O sea, no es posible. O sea, trabajamos con eso. Y todos tenemos derecho a sentir injusticia frente a algo que para nosotros es injusto. O sea, tenemos derecho de enojarnos, tenemos derecho de no querer colaborar, tenemos derecho de sentir todo lo que sentimos. Entonces, si ya ahora partimos de que todos tenemos derecho de sentir lo que sentimos, ¿cómo nos aproximamos? ¿Cómo cambia esto la manera de ver el trabajo? Para mí, por ejemplo, cuando yo me di cuenta, o sea, yo escuchaba cosas como, yo no vengo al trabajo a ser amigos, deja tus sentimientos a un lado, pues no te enojes, esto es solo trabajo, o sea, son cosas que a mí me parecían, o sea, yo los consideraba reales, y entonces ya cuando empecé a pensar bajo esta estructura dije, híjole, pues es que no puedes despegar a la familia, o sea, si tienes un problema no lo puedes dejar de traer aquí, ¿no?
Y entonces eso te hace ser mucho más empático y pensar, eventualmente yo podría tener este mismo problema, ¿cómo me gustaría que me trataran? Y entonces la manera de ver el trabajo es mucho menos rígida, más flexible y aprovechas mucho más las diferencias, ¿no? Y entonces traigo otra vez el asunto de la empatía que hablábamos de Theodore Roosevelt. Es el punto principal para poder resolver los conflictos y es el punto principal para entender la diversidad. A la gente realmente no le importa cuánto sabes del asunto hasta que sabe cuánto te importa. Hasta que no te involucras realmente, hasta que no construyes ese puente hacia la otra persona, no vas a lograr obtener lo mejor de esa otra persona, ¿no? Entonces, pues más o menos de eso se trata esta sesión. Pero yo quiero, digo, ahora sí me voy a regresar a lo que no contestamos hace ratito, de cómo recibe el equipo la diversidad. ¿Cómo recibe ahorita tu equipo? ¿Cómo recibe la diversidad? ¿Qué pasa cuando alguien nuevo llega? ¿Qué pasa cuando una idea que no se había planteado se plantea? ¿Cómo se afronta? ¿Cómo ves de entrada? Digo, por ejemplo, en el caso de Vane es el 50% del equipo, del cuerpo directivo. Entonces, pues la mitad de las cosas que tú creas y sientas van a ser lo que marque la cultura de tu empresa. ¿Cómo ves tú la diversidad? ¿Qué enfoque tienes? ¿Y cómo lo ve el equipo en el que están la diversidad? Entonces, a ver, aquí ustedes platíquenme cómo reciben la diversidad. ¿Quién gusta empezar? Tu amigo Charlo, que te veo. Sí, híjole, creo que no sé si todavía no entiendo bien el concepto porque me recuerda mucho al cambio. O sea, en cuanto a, por ejemplo, ahorita que mencionaste un ejemplo que sería, llega alguien nuevo al equipo. Por lo regular, pues en todos los grupos ya hay subgrupos, entonces ellos ya están como muy arraigados, ya tienen sus propias subcultura. Entonces, por lo regular el equipo sí es como muy abierto. O sea, siempre, no sé, llega alguien nuevo y a las 3 semanas, un mes ya está integrado. Pero obviamente depende de esa persona. O sea, hay alguien que llegó, luego se adaptó, él buscaba a las personas, él buscaba ese trato más allá del trabajo. Y también llegó alguien nuevo que sí se comunica bien, se comunica efectivamente, pero no se ve interesado en hacer relaciones interpersonales con ellos. Entonces, no sé si estoy todavía como no captando muy bien la idea. No es que no, o sea, sí tiene que ver, pero a lo que voy, digo, esas fueron nada más algunas preguntas como para guiar, pero la diversidad está más enfocado en cómo se relacionan entre ustedes, considerando que hay gente a la que le gusta, o sea, que son introvertidos, otros extrovertidos, gente que de repente hace las cosas por impulso, otros que lo piensan más. ¿Cómo se da esa interrelación en el equipo? ¿Qué también aceptan a los miembros del equipo que no son como ellos? No lo sé. Creo que tengo un equipo bastante balanceado y equilibrado ahorita. Los veo muy profesionales, aunque no tienen como mucha trayectoria dentro de la empresa o en su carrera profesional. Obviamente cuando hay alguien que quiere destacar, lo dejan, y a las personas que son introvertidas también las dejan. Y cuando es hora de hablar de ellos, los escuchan. Creo que el equipo es muy maduro en esa cuestión. Ok, entonces digo, eso es de, también las nuevas generaciones es algo que no dejan de lado, no sé si, o sea, ya vienen con eso, o sea, eso ya se presupone porque es parte de nuestra cultura, el aceptar la diversidad, o sea, si ustedes se fijan, ya no está tan mal visto el tema de, o sea, no sé si alguien es gay, ya no es tanto problema, ya si alguien tiene otra religión o no comparte cierta cosa o es de izquierda, o sea, eso ya no es tanto problema y lo que entiendes es que tú tienes muchos chavos, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí es Sí. mucha persona de edad pues, más baja que yo. Y por lo regular ellos son los más introvertidos.
Es lo que se me hace como curioso. Oye, amigo, ¿y tú cómo ves, o sea, cómo reaccionas ante la diversidad? O sea, ¿qué tanto te cuesta trabajo aceptar a gente que es diferente de ti? ¿Qué tanto los dejas ser? ¿Qué tanto, pues, mira, que ellos sean y yo soy por acá, como quiera? ¿Tú cómo? Desde la vez que vimos el modelo de liderazgo, en qué parte de liderazgo ejerces, que el tipo de liderazgo que ejerzo yo lo vi como muy central, de que es como yo les doy a ellos su responsabilidad y la libertad de hacer sus actividades sin tener yo que estar encima de ellos para yo poder realizar las mías. Creo que también así lo aplico en la diversidad. Como que sí tengo, ahorita que presentaste el triangulito de las tres, de los tres ejes, Ajá. me trato de enfocar más en las personas. Eso es para hacia el equipo. Obviamente hacia la dirección, hacia las gerencias, tengo que enfocar resultados. Pero yo siempre busco que vaya hacia las personas. ¿Por qué? Porque esas personas son las que van a generar esos resultados. Entonces trato de que ellos estén a gusto, de que ellos no se preocupen por cosas burocráticas, o de cosas que ellos no tendrían por qué estarse preocupando y que mejor se enfoquen en su trabajo real. Entonces, así es como veo también la diversidad, como que todos somos un grupo en el cual, sí, ya hay personas que tienen una diferente preferencia sexual, diferentes religiones, agnósticos, etcétera, y nunca se han abordado los temas, nunca se ha dado el caso del ahora el famoso bullying. Pues no, la verdad es que es un equipo bastante sano en esa parte. Ok. ¿Qué tanto crees que puedes, o sea, que logras sacar esos talentos que son únicos de cada persona? ¿Qué tanto crees que ellos tienen la confianza de aportar esa parte que nadie más puede aportar? Según yo, lo estoy haciendo de manera correcta, porque las personas que son introvertidas, que al principio sí no participaban nada, ya buscan hacerlo porque se les dan los espacios. O ya buscan hacerlo porque veo, ok, pues voy a juntar a alguien introvertido con alguien extrovertido y los dos empiezan como a tener un poquito del otro y empiezan a nivelarse. Entonces, eso me ha funcionado mucho en el trabajo en equipo. Muy bien, perfecto, amigo. Pues muchas gracias. No sé, Vane, Iker, alguien de ustedes que quiera platicarnos sobre cómo acepta, cómo recibe su equipo la diversidad. Pues yo, Sí, como decías, solo ahorita, por ejemplo, solo somos Olimpia y yo, y somos como muy empáticas en tú eres buena para esto, te gusta hacer esto, haz esto, yo hago esto. Si veo que a Oli le cuesta trabajo hacer algo, yo lo hago. Ella ve que me cuesta a mí mucho trabajo, por ejemplo, como todo lo que es dibujo o hacer cosas como en la computadora, no cuesta mucho sentada, ella lo hace, a mí me cuesta trabajo la administración, ella la hace, entonces es como esa parte de ser empática. Por ejemplo, la gente que contratamos también, tratamos que haga labores, por ejemplo, si contratamos un chavo que es bueno en hacer renders, tratamos que se enfoque como en eso, para que la gente se sienta a gusto. ok, perfecto. ¿Qué tanto tú crees qué tan libre te sientes de ser tú en ese equipo? Tú. Bien, o sea, de hecho o sea, como que tenemos la libertad de hacer casi todo y de hacer lo que nos gusta. Hay momentos en que tienes que hacer cosas como que no te gustan tanto, pero nos apoyamos y aparte como que no nos siente tan pesado las cosas que, por ejemplo, a mí que me cuesta como trabajo la administración, Okay. realmente no la llevo yo. Entonces, como que sí tratamos pues de hacer eso. Ok, perfecto. Muy bien, y bueno, ya la última, ¿cómo crees que Oli se sienta? Pues yo creo que Oli se siente bien, por ejemplo, en el caso de la obra, a ella no le gusta tanto estar en campo y Oli es más rápida como para todo lo de proyectos, para dibujar, para plasmar, entonces ella está más tiempo en oficina y yo siento que ella se siente a gusto con eso. Bueno, muy bien. Digo, ahorita al final les voy a plantear algo como ya parte de los retos, pero muy bien, Mari, muchas gracias. Amigo Iker, ¿tú? Sí, perdón si acá el chaparro llora, pero anda ya un poquito inquieto. Ok. Yo creo que funciona muy bien la parte de la diversidad, pero tienen que ser estímulos cortos, porque de alguna manera, y bueno, es mi percepción,
conforme esta parte de sentimiento de pertenencia, conforme un equipo empieza a trascender en el tiempo, se empiezan a crear estos núcleos pequeños de los que hablaba Charro. Entonces es ahí donde la diversidad se empieza a fragmentar y se empiezan a crear estos mini núcleos de trabajo. Entonces creo que en creatividad un equipo que no es diverso no funciona, como bien lo decías, pero tienen que ser iteraciones cortas porque si no se empiezan a crear estos núcleos y pues empiezas otra vez a batallar y a tener sinergias que a lo mejor no necesariamente construyen. Ese es como mi punto de vista y con lo que yo creo que podemos batallar un poco en la agencia, porque el hecho de que sea un lugar donde la gente tenga cierta curva de aprendizaje y después emigre, sin embargo, el hecho de estar en provincia no tiene la misma entrada de personas con ese conocimiento o con esa experiencia. Entonces, siempre estás enseñando, pero siempre estás enseñando no necesariamente lo mismo o no necesariamente lo correcto, pero no tienes un estímulo diferente que te lleve a otro lugar. Entonces, es como estar dando vueltas siempre en la misma pista. Exactamente. Exacto. Entonces, creo que la diversidad sí es indispensable en todos los aspectos, tanto en personas. Alguna vez escuchaba que la gente no nada más necesita valores para ser congruente con un trabajo, sino también necesita antivalores, en donde a lo mejor una persona que no es, que no tiene don de gentes, pues lo metes en el almacén y te va a hacer un trabajo extraordinario porque su tendencia a aislarse va a hacer que proteja esa área de trabajo. Entonces, buscar a las personas que son afines a cada una de las áreas, pero que además las pueden retroalimentar con esta diversidad, creo que es un reto extraordinariamente grande. Así es, amigo. Pues sí, justamente de eso se trata y les digo, sí, como decía Charro, es un tema que se parece a lo de se parece un poco a lo de el cambio, adaptarse al cambio. El asunto es que la diversidad es nada más entender que cada quien aporta algo único y especial, esto de lo que hablamos de la pieza del rompecabezas, y que no la va a entregar si no usamos las estrategias adecuadas de acuerdo a cada una de sus personalidades. Uno de los temas que vienen en el Learning Kit justamente es el asunto de que cuando los equipos dejan de tener diversidad, o sea, dejan de tener cosas nuevas, dejan de tener, no sé, no solamente integrantes nuevos, sino que los integrantes tienen nuevas referencias, nuevos estímulos y aparte tienen el entorno para poder expresar todo lo que son, sienten y a las conclusiones a las que han llegado, no, se vicia el asunto y justamente se pierde la calidad de lo que se hace a un punto en el que pues ya se trabaja por trabajar y no se... O sea, nadie lleva una realización, ¿no? Entonces, si hoy pudiéramos decir que con qué me gustaría que se quedaran es con, uno, necesitan entenderse ustedes, qué los mueve, qué les gusta, qué no les gusta, para qué son buenos y cuáles son sus motivaciones. Véanse, ahorita vamos a hacer este ejercicio de acomodarnos aquí, pero esa es la primera. La otra es, pues entiendan, ya que se han entendido, entiendan a los demás, dónde están los demás y a partir de ahí oriéntenlos para que saquen lo mejor de ellos. Y la última es, digo, creo que ya a lo mejor no hay mucho que convencerlos de esto, pero lo diferente no es malo, es deseable. O sea, lo diferente, un diferente punto de vista, lo queremos, porque nos va justamente a hacer más rico el proyecto, ¿no? O sea, un nuevo comentario de algo que nosotros ni siquiera se nos había ocurrido, eso es valioso. Y justamente esas son las cosas con las que me gustaría que se quedaran. Y digo, el kit de aprendizaje tiene cosas muy interesantes. Entonces ahí échenle un ojito. Lo que vamos a hacer ahorita, ya nada más para poder terminar, es un micro workshop que se llama Sistema de Valores Motivacionales. Y es justamente entender el triángulo y podernos ubicar dentro de este triángulo.
Entonces, aquí vamos a ver cuáles son nuestras, cómo entregamos nuestras fortalezas, o sea, cuál es nuestro enfoque. Y bueno, la intención, el paso uno es que revisen, o sea, revisemos todos el triángulo, que individualmente nos planteemos en dónde estamos. El paso dos es reflexionar, platicarlo entre nosotros, en dónde están y discutirlo y por qué. Y bueno, el paso tres es hablar un poco de los demás miembros del equipo y ver dónde están, ¿no? Entonces, con esto, después de que ya hayamos revisado eso, platicaremos algunas estrategias para echar a andar y entender las motivaciones del equipo en este sentido. Cómo, o sea, la mayoría a lo mejor está enfocado en la gente, la mayoría está enfocado en el performance. O sea, esto es a lo que quiero que lleguen, o sea, que piensen cómo están, porque a lo mejor lo que hablábamos, Charlo, tú estás más enfocado a la gente y probablemente te sientes más cómodo con gente que está enfocado hacia la gente, y entonces si tienes un equipo que solo está enfocado hacia la gente, vas a perder mucho performance y vas a perder mucho proceso. Entonces lo que queremos justamente es equilibrarlo y ver que alguien dentro del equipo se encargue de cada una de estas partes del triángulo, ¿no? En caso de Vane, también ver si todas estas cosas se están cumpliendo, ¿no? A lo mejor ahorita estamos muy enfocados con taller local, estamos muy enfocados en el performance, ¿no? O sea, en poder traer los proyectos interesantes, poder competir, y a lo mejor un poco ahorita estamos empezando en el proceso porque de todos modos en la gente ya, pues, digo, pues ustedes saben quiénes son y se están apoyando constantemente. Entonces, ver qué nos hace falta para poder mantenernos equilibrados. Entonces, el asunto es tenemos 20 minutos. Ahorita les voy a escribir por Slack ¿cómo se llama? Las cualidades estas. Las tengo aquí en otro dispositivo. Se los voy a poner en el Slack para que vean cuáles son las que están enfocadas a las personas, cuáles están enfocadas al performance y cuáles están enfocadas en el proceso. Y entonces ustedes tres discutan un poco acerca de dónde se ven, por qué se ven ahí y cómo, o sea, algunas estrategias para poderle sacar provecho a esto. ¿Va? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Déjenme, les voy escribiendo en Slack eso. Y pues si gustan empezar. Ahora sí que les dejo el control, yo voy a poner el mute. Bueno, no sé si están ahí también Vanessa Eiker. Sí, sí estoy, nomás batallando con el enano. Yo los estoy escuchando. Ok. ¿Tú, Vane, quisieras comenzar? Si quieres, tú empieza. Ok. Bueno, como les comentaba, yo en lo particular, bueno, para ti que creo no nos hemos conocido, bueno, soy coordinador de un área de diseño en una empresa de marketing digital de aquí de Morelia, en la cual tengo 18 personas a las cuales coordino. Entonces, eh, creo que debería de estar enfocado en el performance, en los resultados que entregan estas personas, que a final de cuentas es lo que le entregamos al cliente, lo que genera la factura, etcétera, el recurso para seguir con la empresa. Pero yo lo que hago como líder o lo que he tratado de hacer es enfocarme en las personas, de tratar de que ellos estén bien, de que ellos estén a gusto, de que no tengan que pasársela solucionando problemas de burocracia, problemas de registro de horas, etcétera, sino que ellos puedan enfocarse en producir cosas buenas. Lo que creo que me ha faltado es enfocarme en el proceso, porque yo lo que hago es que los dejo a ellos libres y me involucro hasta el final, ya cuando es la entrega, para ver de que esté hecha de la mejor manera correcta, pero en el proceso no participo tanto. Entonces creo que podría, como dice Paco, empezar a unir personas a la parte del coaching, con las cuales pueda apoyarme en algunas, en enfocarme en el proceso, que es lo que más me ha faltado a mí. Entonces, teniendo a ellas ayudándome con eso, yo puedo seguirme enfocando en la gente, los demás en el performance y unos cuantos en el proceso, que yo en lo particular no veo
tan... no veo que tenga tanto peso para el tipo de labores que realizamos. Y listo. Ah. Bueno, yo en el equipo, bueno, como ya dije, o sea, lo que hemos hecho es tratar de que cada quien haga como las actividades en las que es bueno y las que le gustan. Entonces eso nos facilita mucho el trabajo porque no tienes que hacer como nada tan forzado. eh, Son cosas que se te facilitan y por lo mismo las haces mejor. Cuando hemos también contratado gente, te digo que hemos hecho, como los hemos puesto a hacer actividades en específico, de acuerdo a sus aptitudes, y también les recalcamos mucho porque es algo que a nosotros nos gusta hacer, como la libertad. Hemos contratado gente responsable, creo que no con toda la gente se puede, pero hemos tenido la libertad con ellos de que, pues no importa, o sea, si un momento no quieres trabajar y te quieres salir a la tienda o a dar una vuelta, o si tienes cosas personales que hacer, puedes faltar. Y cuando hay que trabajar, como no estar como en un horario de que yo vengo de 8 a 2 y ya, lo que alcances en ese tiempo, sino hacerlo como más porque lo quieres hacer. Y con la libertad de poder asistir a tus eventos, a tus comidas, de descansar, de ser como más libre. Y si vieras el triángulo, el que nos puso ahorita Paco, ¿en dónde crees que estás tú? A ver, podemos, Paco. Lo puse en Slack. Ay, es que no los tengo aquí. Ahorita se los comparto, nomás déjenme poner. Bueno, si quieres te digo, ¿es enfocado en las personas, en los resultados o en el proceso? Yo creo que es muy enfocado como en el proceso, porque como que tratamos de tener definidas las actividades de cada quien y tenemos un buen proceso en el que cada quien sabe como lo que tiene que hacer. Entonces resulta como mejor todo. ¿Y tu socio se enfoca más en en alguno diferente, en personas o en resultados, o también en proceso? Yo creo que ella se enfoca mucho en resultados porque mi socia es como es de la gente que si inicia algo es como muy aferrada hasta que lo termina. Entonces yo soy a veces como muy distraída de hago poquito y luego me voy y hago otra cosa y luego tengo ideas de cosas nuevas y a veces no concreto y ella es como esa parte de que concreta todo lo que tenemos pensado hacer. A ver, les voy a compartir el triangulito, por si quieren. Ok. De todos modos, ya les mandé por Slack las características para que las tengan. De cada uno de estos. Yo tengo no sé, creo que depende enormemente del proyecto, del trabajo, la manera, el foco que se debe de tener. Por ejemplo, acá en la agencia, en la parte de creatividad, de estrategia, creo que sin dejar de lado el resultado y el proceso, el foco tiene que ser la persona de una manera preponderante, porque en la medida en la que esté bien, va a generar más valor. Pero en un negocio, por ejemplo, como la cafetería que tuve alguna vez, ahí tiene que ser el proceso 100%, porque, sí, espérame tantito, ten. Tiene que ser el proceso, porque el café que yo prepare tiene que ser idéntico al café que prepare mi compañero, porque si no las personas van, pero en la mañana no, porque no está el chavo que lo hace rico. Entonces, se tienen que cuidar esas partes de los procesos para que esté todo homologado. Digo, al final de cuentas, entra una parte de resultado ahí, pero creo que tendría que estar orientado a esta parte del foco hacia el modelo de negocio en donde genera valor, para entonces poder potenciar esa parte, porque si entra una persona
imagínate un quirófano con un líder orientado a las personas. Híjole, quién sabe cómo vaya a terminar la cirugía. Creo que se necesita como conocer el negocio o el proyecto que se va a realizar para entonces involucrar a las personas correctas para que puedan dar el valor que le pueden agregar al proyecto. Y ya, porque va a empezar este chango otra vez. ¿Sí me escucharon? Sí. Sí. A ver si quieren, platiquen un poquito más o sea, del resto de los miembros del equipo. ¿Dónde ven por ejemplo, tú, Charro? Tú me decías, tú nos contabas, nos platicaste un poco cómo son, pero ¿dónde crees que están todos los demás? De los miembros de mi equipo. Sí. Yo los veo enfocados en resultados, que a final de cuentas es lo que, es la línea que me tira gerencia, dirección, de que ellos tienen que entregar el resultado final con cliente. Entonces se busca que ellos estén orientados a eso. Orientados a la persona, sí lo tienen mucho porque, por ejemplo, son de los que llegan primero a platicar y hasta que, a veces me recuerda mucho a la escuela, de que hasta que no son las 9:30 empiezan a trabajar. Entonces, por más que les he tratado de decir de diferentes maneras de, oigan, si empezaran temprano, acaban más temprano y podemos ver si nos vamos a comer antes o qué onda, como que ya lo tomaron como algo que es normal para ellos, ¿no? Entonces, en esa parte se enfocan mucho en la persona, en la mañana. Hasta que no se platicaron entre ellos todo lo que hicieron la noche anterior, el fin de semana, ya pueden empezar a trabajar. La parte del proceso es la que como equipo nos falta mucho porque no tenemos documentaciones, no somos metódicos, no somos cautelosos. O sea, llega un requerimiento, inmediatamente empezamos a ejecutar. No nos tomamos el tiempo de leer, de investigar, de analizar. Como todo, ya, vámonos directo. Entonces, es ahí donde, como comentaba, creo que se me hace importante lo que dices de, por ejemplo, poder buscar personas que podrían enfocarse en eso para que todos los demás sigan entregando resultados, que es nuestra labor principal como equipo. Yo poder seguirme enfocando en la gente, pero no descuidar esa parte. O sea, me faltaría integrar ahí a una o dos personas que pudieran apoyarme con eso. Ok. Entonces ya justo entramos a la siguiente parte, ¿no? De qué estrategias puedes echar a andar. Tú decías exactamente eso, ¿no? De tener a alguien. Y a lo mejor te puede servir alguien que sea como que tenga el perfil de por sí. O sea, que lo veas, que aunque pues a lo mejor también se enfoca en performance o en la gente, que veas que también de repente entra en lo del proceso alguien. Siempre hay en el equipo en el que diga, no, pero pues hay que ponernos de acuerdo antes, ¿no? O no, hay que organizar, siempre hay. Entonces, Sí. es la persona generalmente. O sea, es la persona que requiere una metodología, que requiere proceso, que requiere los pasos. Creo que hay forma de, o sea, esos luego están contentos de que les encargue uno este tipo de cosas. Sí. Y por ejemplo, ¿qué tan enriquecedor para el equipo creen que sería? Por ejemplo, tengo ya un perfil que sé que me funcionaría perfecto para eso, pero me gustaría meter a alguien que no lo hace para que empiece a ver qué es lo que, o sea, qué es lo que realiza alguien que es más metódico, alguien que es más analítico, y que esta persona empiece a tomarlo y que empiece a ver de que a lo mejor si primero pienso las cosas antes de empezar a ejecutarlas, obtengo un mejor resultado. Pero no quiero también como de, híjole, es que que no piensen como de, es que ya no me van a empezar a pasar proyectos grandes porque no funciono, o me está pasando algo que se me hace aburrido. Creo que ese es como el peligro que puedo tener de hacer esa estrategia. Me recuerda el dilema de que decían, oye, mi hijo es muy bueno para la música, pero es malísimo para matemáticas, entonces lo voy a meter a clase de matemáticas, pues para regularizarlo. Es como, de, pues, no chingues, o sea, mejor mételo a clase de música, si ves que de por sí es muy bueno, pues mejor desarrollalo. Entonces aquí yo creo que el hecho de alguien que no lo hace y que lo pongas a hacer, viene bien como ejercicio para que lo entienda. Pero si lo dejas haciendo eso, o sea, como encargado de eso,
le va a hacer No. la vida miserable. Yo, desde mi perspectiva, a mí no me ha funcionado encargarle cosas a gente que no le gusta, cosas que no le gustan, pues. Como eso que te digo, de ponerlos a hablar a los que no les gusta hablar, de ponerlos a organizar a los que prefieren no organizar, o sea, eso eventualmente truena. Entonces, está bien que lo hagan una vez para que entiendan, ¿no? Ujú. Y a lo mejor, Digo, pero si busca, más bien apóyate en alguien que, o sea, si lo vas a empezar a hacer es algo que no se hace, mejor busca a quien sí le guste para que lo haga, y una vez que ya sepan cómo, ya invitan a todos los demás para que entiendan de qué se trata, cómo vive esa persona que lo está haciendo. A lo mejor sería una manera de aproximarse menos caótica. Cualquiera te sirve, yo creo. ok, sí, sobre todo lo que quiero es sensibilizar al equipo de que no digan, ay, sí, es que él no hace nada, ¿no? Que más bien como de, que, pues que no sabes lo que está haciendo, más bien creo que es eso. Va, va. Así. Y también eso es interesante, ¿eh? O sea, ese bullying de repente de, pues, es un huevón, cuando no es, o sea, de entrada muchas veces es porque sí es, ¿no? O sea, alguien que le echa la hueva. Pero el asunto como líder aquí es ver por qué le echa la hueva y entonces ya entender qué es lo que no, o sea, a lo mejor la chamba no lo reta o no le gusta o no, lo que sea, ¿no? Y eventualmente, pues, empezar a hacerlo y él cambiará la perspectiva. Pero cuando todo el mundo cree que es un huevón, pero tú te des cuenta de que a pesar de que a lo mejor, pues a lo mejor hace las cosas más rápido, ¿no? O a lo mejor no es evidente todo lo que está haciendo, o no sé, no sale ahí a la luz. Trata tú como líder de buscar que su trabajo se vea para que no haya esta, o sea, esta carga negativa de parte de los demás. Tú lo que estás haciendo es ayudarle a construir los puentes a unos individuos con otros para que entre ellos colaboren. ¿Sí me explico? Ok, sí, Eso es lo que yo digo que vale la pena hacer en cuanto también a la diversidad. vale. ¿Va? Creo que, Sí, amigo. creo que esta parte, perdón que interrumpa, Sí, adelante. la resuelven en medicina con las rotaciones de las especialidades, en donde los médicos, conforme van avanzando, empiezan a rotar en especialidades médicas y de alguna manera les sirve para conocer el panorama general, pero también para ayudarles a identificar las áreas donde se pueden enfocar y donde se van a especializar. Entonces, es como una buena mezcla de digo, ahorita ya hay doctores que es el especial, como decías, ¿no? De la muela del juicio derecha de arriba, Uh-huh. pero creo que sí vale la pena como jugar con estos dos mundos de conocer lo que sucede de manera general, pero tener conocimientos específicos en un área en particular para poder destapar problemas y ofrecer soluciones. Así es, tú ser el guardián de una especialidad, pero conocer de todas las demás. O sea, como ustedes dicen, exactamente, o sea, sensibilizar lo que quieres tú, Charlo, sensibilizar de la chamba de los demás a todo el equipo, ¿no? Para que se valore. De entrada, aparte de un equipo que valora en la chamba de los demás, va a estar mucho más motivado y va a ser menos propenso a echarle la hueva, porque sabe que todos los demás lo están haciendo. Y no lo vas a hacer, ¿no? Pues porque por el compromiso que ya tienes con todos los demás. Entonces, sí, más o menos así es. ¿Tú, Vane, alguna estrategia que se te ocurra para algo que de este triángulo que veas que se está descuidando? ¿O tú, amigo Iker, alguna en tu equipo específico? Híjole, pues de alguna manera creo que está demasiado orientada a resultados la agencia eh, y al grado de descuidar a veces procesos y a veces personas. Creo que se está haciendo un esfuerzo para reorientar un poquito hacia las personas y creo que lo que ha sucedido es que se endurecieron tanto los procesos buscando los resultados que se dejó de lado completamente a las personas. Ahí es hacia donde habría que trabajar. Creo que así como alguna estrategia ahorita no, la verdad es que no se me viene a la mente, pero creo que lo platicábamos en alguna sesión. Mientras las personas se sientan parte de algo, van a colaborar. Entonces creo que ahí tendría que estar el corazón de cualquier cosa que se haga en hacer que las personas se sientan que formen parte, porque
creo que sí hay como una distancia muy grande entre en los grupos de trabajo y el trabajo en sí mismo, porque no se trabaja de manera con sinergia entre las áreas, incluso cambios que se están haciendo, que se han empezado a presentar, son así de, oye, eso que están haciendo, por favor, vamos a platicarlo más porque me interesa saber cómo se está planteando. Y de alguna manera, desafortunadamente, hasta las personas que lo están haciendo, pues caen como en ciertos riesgos, ¿no? De pisar callos de intereses o fuerzas internas dentro de la misma agencia y que en algún momento se cansen y digan, pues no es para mí, ya me voy. Y ojalá llegara alguien más o que de alguno de los que estén ahí continuaran con el mismo esfuerzo. Pero para ya como para no cansarlos, creo que sí tendría que ser esa parte de que las personas formen parte de lo que están haciendo. Ok. Hasta ahí. Entonces, ¿y cómo lo implementarías o sea, en alguna acción? Híjole, Porque es una intención eso hasta ahorita. sí, ¿Cómo sí, puede sí. ser una acción? Creo que podemos empezar escuchando la opinión, en donde podamos medir los resultados que estamos teniendo y escuchar la opinión de las personas, tener un feedback interno de las cosas que han funcionado bien, que han funcionado mal, y que con ese, con esa información interna poder recortar los procesos que duelen más que construyen, ¿no? Ok, Es como la manera, la primera forma en la que yo lo abordaría. y ya Tener tienen un... herramientas ustedes de cómo hacer sesiones estructuradas de feedback, amigo, entonces Sí, nos puedes orientar. sí, 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 sí. Ok, perfecto. ¿Algo más, amigo? Perdón. No, no, no. Y tú, Vane, ¿tú cómo ves que, o sea, de este triángulo, qué crees que nos falta en taller local y qué valdría la pena, como alguna estrategia que podemos hacer para acercar al equipo en este sentido? Yo creo que, por ejemplo, nos, bueno, lo que yo comentaba de mi socia de los resultados es como el trabajo terminado, pero a veces los resultados yo creo que deben de ir más allá, ¿no? Entonces siento que trabaja, o sea, con la gente tenemos como cierta empatía, a lo mejor porque somos un equipo pequeño. En los procesos creo que tenemos definido, o a lo mejor por la cantidad de obra que tenemos ahorita, tenemos más o menos definido lo que vamos a hacer, pero los resultados a veces no son lo que esperamos porque solo trabajamos, pero no definimos a qué queremos llegar. Entonces se vuelve oye, o sea, trabajé todo el día en algo y no logré nada. O sea, siento que como equipo es lo que nos falta. Ok, ok. Y que entonces, a ver, alguna acción que se te ocurra para poder llegar a eso? Pues creo es como ponernos metas, como metas mensuales, podrían funcionar. A mí, la verdad, por ejemplo, me cuesta un poco las metas como a largo plazo. Soy un poco desesperada como para esperarme a lograrlas y mejor cambio. Entonces, si fueran como unas metas cortas o que digamos, esta semana vamos a terminar esto, vamos a entregar este presupuesto, vamos a cerrar esto, vamos a terminar acá. O sea, si pusiéramos como ese tipo de metas, que tuviéramos una reunión semanal, yo de hecho ya se la había propuesto a mi socia, en que digamos, a ver, tenemos estos pendientes y vamos a llegar a esto, pero hacerlo como pequeñas metas que lleguen a grandes metas, ¿no? Ok, perfecto. Pequeñas metas que abonen a la meta grande, ¿no? Exactamente. Ok, va. Perfecto. Bueno, pues con esto ya se nos acabó el tiempo aquí también. Entonces ya lo platicamos, cómo nos fue y todo. Esta vez vamos a terminar un poco antes porque pues, aquí estábamos todos discutiendo. Entonces nos ahorramos 10 minutos. Y bueno, de esto se trata un poquito lo de la diversidad. O sea, el asunto de la diversidad, como nomás para poder hacer un resumen, es busquemos esa pieza especial de rompecabezas que tienen los demás, busquemos que la entreguen
demos la confianza para que lo hagan. Y bueno, pues algunas de las tareas que podemos hacer para eso es, y que son los retos de esta semana, es, bueno, les pido que lean el kit de aprendizaje porque ahí vienen justamente varios modelos, hay otro que se llama un perfil DISC, que ese es como más común entre el entorno empresarial. Seguramente ese ya lo hicieron, es si son si motivan más a la gente, si son más emocionales, si hacen, o sea, tiene 4 dimensiones, es una matriz igual, véanla y vean dónde se sienten. Entonces, una cosa es leer el kit, otra es reúnanse con colegas, con algunas personas que sean como pares de ustedes, o si quieren, pues algunos miembros del equipo, no pasa nada, y tomen el test de Myers-Briggs de 16 personalities. Si lo buscan así, 16 personalities, lo encuentran, pero de todos modos yo les pongo aquí link para que lo puedan hacer. Se echan un rato, son un montón de preguntas, pero me parece que está bastante preciso y les va a dejar un poco más claro dónde están ustedes. Y entonces lo hacen ahí o se los pueden mandar por correo a la gente para que lo hagan de manera independiente. Es divertido cuando lo hacen juntos porque son como estos, regresar a la prepa y hacer los test estos de la revista. Nomás que sí tiene una función. Este sí está basado científicamente por psicólogos calificados, no como las de veintitantos. Entonces, bueno, es divertido ir compartiendo las preguntas, ir más o menos discutiendo ahí los resultados. El único problema cuando pasa esto y se los advierto, no se dejen influenciar por lo que digan los demás o que les digan, ay, no, tú no eres así. De que una pregunta, ¿cuánto te tardas mucho en tomar decisiones? Y tú dices, no, la verdad las tomo rápido. Y alguien, ay, no, acuérdate del proyecto que te tardaste como 2 meses. O sea, no se dejen influir, háganlo desde lo que ustedes creen que son. Y entonces eso les va a dar la perspectiva que ustedes tienen. Y pues está bien. Y entonces nada más bien la segunda parte es de entender si ese test o si los resultados te representan, o sea, sientes que están bien y platicas con los demás y que los demás te digan si esos resultados que te salieron realmente te representan. Entonces, pues hay de las dos, ¿no? O sea, lo pueden hacer individualmente o ahí todos juntos. Se echan como una media hora en llenar el cuestionario y después, pues, en discutirlo se van a echar mínimo otra media hora, ¿no? Luego, otra de las tareas es discutir con uno o más miembros del equipo qué significa diversidad para ellos. Aquí entren en frío, o sea, no den tanto contexto para que vean qué tanto aceptan los demás miembros del equipo a los que son distintos, qué tanto aceptan ideas de otras personas que son diferentes a las que ellos plantearían. Y a partir de eso, ya después de que todo el mundo haya vomitado eso, reflexionen cómo pueden hacer para convertir estas diferencias en una fortaleza para el equipo. Y aquí la cosa al final es grabar un videito, igual, no, 1 minuto, 2, lo que ustedes quieran, así con la webcam, con el celular, nada más con las reflexiones de la semana y subirlo antes del próximo domingo. Esas son las tareas de esta semana. Hay 2 workshops que les quiero proponer. Uno se llama presentaciones personales. Está chido porque llegas y te presentas con otra persona. Aquí hay variantes en las que puedes, o sea, hola, soy fulanito, y esto muchas veces sirve para equipos que ya se conocen, para reconectar. Entonces, muchas veces lo que buscamos es proveer información que los demás no conocen de nosotros. Entonces, aquí te presentas y dices, yo soy fulanito, yo soy sommelier, ¿no? Y a mí me gusta, o sea, yo estudié esto, me gusta lo de los vinos, lo que más me gusta es el mezcal. Y entonces hay cosas que pues, algunas personas no saben de ti, y así te vas presentando con todos, ¿no? Dura un rato porque la intención es que todos se presenten con todo. Se usa cuando hay nuevos integrantes o cuando es necesario reconectar.
entre los existentes. Y la otra es una reflexión del equipo. Esto es, viene una manera estructurada en la que los miembros del equipo pueden expresar sus pensamientos, sentimientos y opiniones sobre una experiencia compartida y pueden construir, este ejercicio lo pueden usar para construir confianza. Vean cómo las reflexiones obligan a llegar a conclusiones profundas y obligan también a sacar algo, a colaborar. No son fáciles. Ustedes han visto aquí que de repente son pesados hablar una y otra vez de lo mismo, de lo mío, de qué problemas tengo, de qué es con lo que no he podido lidiar. Es complicado, pero de todos modos esto genera un montón de confianza entre las personas. Entonces, más si lo hacen en el equipo sobre experiencias compartidas que ustedes tienen, esto los va a empezar a mover hacia que tengan la posibilidad. Si se pueden contar eso, se van a poder contar otras cosas y van a pues crear un ambiente mucho de más confianza, y sobre todo aquí el resultado son aprendizajes específicos generados por el colectivo, ¿no? En cuanto al coaching, pues estamos, a partir de hoy quedan solamente 2 semanas. Les recomiendo que evalúen el avance de las metas personales que se han propuesto. A los 3 les digo, vale la pena que nos pongamos el lunes de acuerdo de cuándo nos llamamos o cuándo hacemos una sesión para poder pues, evaluar cómo hemos ido avanzando, definir más claramente las metas, y pues ya, ¿no? O sea, vamos cerrando, de modo que hay cosas, todos ustedes tienen objetivos que van a ir más allá del programa, y entonces yo lo que quiero es que antes de que cerremos el programa podamos definir bien qué vamos a hacer cuando termine el programa y cómo les vamos a ir dando seguimiento ustedes, y de modo que tengan ustedes un método para ustedes evaluar su propio avance, ¿va? Entonces esa es la idea. Y bueno, aquí la intención, lo que les digo es, nunca es tarde para ponerse al corriente. Les recomiendo que se pongan al corriente haciendo lo de esta semana, la tarea de esta semana. Aunque no hayan hecho las anteriores, hagan la de esta semana. Y consideren que entre más metan a esto, entre más lo analicen, entre más lo discutan, sobre todo con el equipo, lo pongan en común y empiecen a ver resultados, pues van a sacar mucho más del programa y del tiempo, ¿no? Compartan, sigan compartiendo. Sí, yo sé de varios también que a lo mejor van a ver en el replay la llamada, que están por hacer sus workshops, ya algunos los tienen agendados. Por favor, tomen fotos y compártenlas. Y bueno, si tienen cualquier duda, por favor, pregunten. Y eso es todo por hoy. Lo que vimos hoy fue esto, el modelo de la naturaleza del trabajo, orientaciones de desarrollo intercultural, de la flecha, el marco de introvertidos y extrovertidos, el triángulo del SDI. Les di la herramienta del test de personalidad, les platiqué un poco cómo es, para que ustedes la apliquen. Las tareas son leer el kit, hacer el test de Myers-Briggs, reflexionar sobre la diversidad, grabar este video con las reflexiones. Y los workshops que vimos fue de valorar. Lo del triángulo lo pueden hacer con su equipo para ver ellos hacia dónde sienten que están enfocados. También es interesante. Les recomiendo hacer las presentaciones personales y la reflexión de equipo. Para el coaching evaluamos el avance y agendamos el lunes. Y con eso ya les pregunto, para cerrar, ¿qué se llevan hoy, no? Algo sencillo. ¿Qué se llevan hoy? ¿Con qué se quedan? Yo me quedo con mucha tarea para ver más de la diversidad, porque no lo había tomado en cuenta dentro del equipo. O sea, obviamente por diversidad actualmente sí pensamos como mucho en, sí aceptamos a todas las comunidades, a todas las religiones, pero más allá lo que en realidad necesitamos en el equipo es lo que dices de cómo aceptamos o qué hacemos con las personas que son diferentes a nosotros, ¿no? Y ver eso como algo que enriquece al equipo y no como algo que lo frene. Exactamente, amigo. Muchas gracias. ¿Quién más? Amigo Iker. Híjole, a mí la verdad que sí me rompió un paradigma un poquito el inicio de la sesión con toda esta parte de la diversidad. Creo que aunque uno lo tiene, pues de alguna manera prejuzgado, tener estos como pequeños choques de realidad, la verdad es que a mí sí me hace tratar de reenfocar muchas cosas, porque
el hecho de generar, muchas veces uno piensa que cuando las personas tienen tiempo trabajando en un equipo, se están consolidando y eso hace que funcionen mejor y no necesariamente. Entonces, posiblemente haya grupos que funcionen muy bien cuando son homogéneos y sean, no sé, voy a decir algo, a lo mejor los programadores, que ya nada más con los ojos se hablen y sepan quién hace qué cosa y sean dinámicas ya muy establecidas, que incluso cueste trabajo a algunas personas abordarlas. Pero creo que siempre el choque cultural crea cosas nuevas, el choque de opuestos crea cosas nuevas siempre. Y de alguna manera es ahí donde hay que estar empujando, ¿no? Exactamente, amigo. Muchas gracias. Vane, para terminar. Sí, bueno, de lo primero que platicamos de si te especializabas o te hacías como todólogo, por ejemplo, en el caso de nosotros, es importante como saber un poco de todo, pero también es importante especializarte porque tus mismas competencias se convierten en tus clientes. Por ejemplo, en el caso de nosotros que hacemos diseño de interiores o paisajismo, muchos otros arquitectos a lo mejor construyen y hacen proyecto arquitectónico y todo, pero no tienen estas especialidades. Entonces ellos nos buscan y podemos colaborar. Y me gustó la parte del triángulo, que de hacer la reflexión como de lo que nos falta. Pocas veces yo creo que hacemos eso, ¿no? Solo trabajamos, bueno, en el caso de nosotros nos pasa mucho que trabajamos como sin un rumbo y es importante como detenerte a decir, oh, tengo esto, estoy viendo como lo de la parte personal, a lo mejor estoy tratando de arreglar mis procesos, pero sigo trabajando y no tengo una meta, lo digo en el caso de nosotros. Entonces me gustó esa parte. Ok. Bueno, muy bien. Pues les agradezco mucho el tiempo, el trabajo. Y bueno, ya son 2 semanas. Estamos bueno, solamente nos falta la sesión de la semana 8 y la de clausura. Y entonces con eso terminamos. Entonces, bueno, vamos a tener un poco más tiempo de practicar esto. La información se la quedan. Traten de aprovechar pues ya lo que queda del programa para poder compartir pues, no sé, externar lo que todavía no ha salido, porque después pues ahora sí viene ya lo interesante. Entonces, muchas gracias por todo y ahí estamos al pendiente. Cualquier cosa, dudas, lo que sea, la llamada, escríbanme, ya saben, por WhatsApp o por Slack y ahí les contesto. Les agradezco mucho, que tengan buen fin y nos vemos. Nos vemos. Buen fin. Igualmente. Bye. Y...